Muy bien, pues como vemos en la primera de las 7 diapositivas, el libro que vamos a estudiar hoy es el libro de Ezequiel. El personaje principal siempre es el Señor, que usa sus siervos para revelarse, como en este caso usa al profeta Ezequiel. Todos los nombres terminados en él es Dios, mi fuerza es Dios, o mi fortaleza está en Dios, todos los nombres. Y en este caso, el libro del profeta Ezequiel es un libro generalmente poco estudiado, pero tiene unas enseñanzas preciosísimas. Vamos a dar un bosquejo panorámico centrándonos en el capítulo 36, de donde partiremos, que es quizás el capítulo central, donde recoge la expresión de lo que Dios quiere revelar en este glorioso libro, su insondable amor. A veces el Señor usa situaciones de la naturaleza para explicar su bondad o su benevolencia, como la gallina cuida a sus polluelos, como una madre quiere a sus hijos, expresa el cuidado que el Señor tiene por su pueblo. Pero encontrar cómo Dios ama a las personas, no hay animal en el mundo que lo pueda reseñar. No hay una situación tan paradigmática como la que el Señor revela en el libro de Ezequiel. Es para quebrantarse, hermano, como Dios tiene tanto amor por las personas como cada uno de nosotros. Dice el versículo 16. Vamos a leer dos partes, primero y luego. Versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Nótese cómo eran para el Señor nuestros caminos, como inmundicia de menstruosa. Si una persona se encontrase por aquí inmundicia de menstruosa tirada, daría un rodeo, la evitaría pasar por ese camino. Nuestras obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Toda nuestra apariencia de justicia, todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Él ve lo que hay en nuestro interior, contaminados. Por lo menos lo que había en nuestro interior antes de ser purificados por la sangre del Cordero a quien adoramos. Así el Señor estaba describiendo a su amada Israel. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a las obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hasta aquí la primera lectura. Después de la diapositiva 4 haremos la segunda. Veis que abajo de la diapositiva va a aparecer en todas un lema que se repite por todo el libro de Ezequiel. Es el versículo más citado, 64 veces. Y sabrán que yo soy Jehová. Por todo lo que el Señor va a hacer, y sabrán que yo soy Jehová. A partir del capítulo 6, una y otra vez, frecuentemente, varias veces en cada capítulo, aparece esta expresión que nosotros no la vamos a citar mucho, pero sí aparecerá en cada diapositiva abajo con la referencia a la que se va citando.
El profeta Ezequiel sabemos que era de Israel, pero cuando comienza este libro no está en Israel ya. Como algunas veces hemos apuntado, él era del reino del sur que se había dividido, el reino del norte ya estaba en el cautiverio, por lo que antes era Asiria, pero luego fue conquistado por Babilonia, que entonces Babilonia sí conquistó el reino del sur y se llevaron algunos jóvenes también al cautiverio, por lo que ahora era Babilonia. Y allí, junto al río Quebar, más o menos por aquí abajo, estaba el profeta Ezequiel. Y era el año 5 del cautiverio del anterior rey Joaquín, cuando comienza Ezequiel a recibir visiones de parte de Dios. Vamos a ir al capítulo 2. El capítulo 1 es tan sumamente glorioso que habría que dedicar todos los cultos que quisiéramos a intentar sondear sobre esta revelación que el Señor da de su gloria a Ezequiel. Pero nos vamos a centrar, ya digo, en una parte de intentar explicar el insondable amor de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 2 sobre el llamamiento de Ezequiel, le dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En esta situación recibe Ezequiel la encomendación de parte del Señor, administrar entre los deportados el mismo ministerio que aún seguía siendo el profeta Jeremías en Judá. Aún Judá no había sido derribada. Judá había sido conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero le habían dejado vivir a los judíos en sus tierras, en sus casas, en sus fincas, con el pacto de pagarle dinero, y como aval se llevaron a jóvenes para garantizar que le siguieran pagando. Y el mismo ministerio que venía siendo su maestro Jeremías, y maestro de Daniel, y maestro de tantos grandes nobles, Jeremías, era el que se iba a encargar de hacer el profeta Ezequiel entre los deportados. Entre los deportados. El corazón de los deportados era igual que el corazón de los que estaban en Judá, eran los mismos. Corazón duro. Ya lo está diciendo el Señor, a casa rebelde, de duro corazón, que no se van a convertir. Pues no me envíe, para que sepan siempre que hubo profeta en medio de ellos. Quizá a nosotros no nos escuchen, quizá no se conviertan cuando prediquemos, pero nuestra responsabilidad como atalaya, como Ezequiel, es llevar el nombre de Dios y del glorioso evangelio de salvación. Quizá no se convierta, pero siempre sabrán que hubo quien les habló del amor de Dios y que lo escucharon. Y en su voluntad lo rechazaron. La situación de Ezequiel era paradigmática, similar a la de Jeremías, en el sentido de que el pueblo estaba tan duro que cuando se le predicaba la palabra les resbalaba. Entonces el Señor usa una figura del lenguaje que a la escuela dominical le gusta mucho, que es el drama, las dramatizaciones. ¿Recordáis Jeremías con un yugo andando por medio de la ciudad? Jeremías que nos quiere enseñar con el yugo, lo que se nos espera del cautiverio. Y con Ezequiel el Señor empieza a usar también ilustraciones dramáticas para que la gente, que era dura a la palabra, le llamase la atención. Y con Ezequiel es que hasta se tuvo que comer la palabra, literalmente, y dice que fue dulce como la miel en su corazón, pero la tuvo que comer para que también los demás vieran que hablaba de parte de Dios. No era un profeta cualquiera, había muchos profetas en Judá falsos. Muchos profetas falsos.
Profetas verdaderos, uno, Jeremías. Todos los demás se oponían a Jeremías. Y es difícil, en medio de estos tiempos de incredulidad, distinguir al verdadero profeta como lo pudo distinguir el pueblo. Entre estas dramatizaciones que estamos describiendo, el Señor le dice en el capítulo 4, mira a Ezequiel, versículo 1, hijo de hombre. Por cierto, lo de hijo de hombre aparece 53 veces, ya tú lo has visto ya varias veces, ¿no, Rodrigo? Bueno, pues hasta 53 todavía quedan unas pocas. ¿A quién te recuerda lo de hijo de hombre, hermana? Al Señor Jesús. Es que lo de Ezequiel es, por todos lados que lo mire, es una joya de la literatura que tenemos nosotros para estudiarla. Bueno, a lo que iba. Tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Aquí vemos un dibujo de la ciudad preciosísima de Jerusalén, la ciudad más bonita del mundo, donde el Señor estuvo allí con sus pies caminando sobre ella. Y entonces Ezequiel, allí junto al río Quebar, se hace un adobe, lo que los niños hacen de plastilina, ¿no? Un adobe, un castillito, porque a fin de cuentas empezó a jugar a los castillitos, se hizo una ciudad de Jerusalén y luego empezó a poner alrededor, lo va describiendo el resto del capítulo, que si muros de hierro, que si gente que la saltaban por aquí, que si otros metales por allí. Y entonces le preguntaron, pero Ezequiel, ¿tú qué te propones jugando a los castillitos? ¿Veis? Esto que estamos haciendo es para que os deis cuenta que Jerusalén está amenazada. Jerusalén será invadida por la espada, será castigada a fuego. Jerusalén pasará hambre, a Jerusalén le llegarán pestilencias, a Jerusalén le llegarán dificultades. Ezequiel amaba a Jerusalén. Dios ama a Jerusalén como nunca nadie la podrá amar. Pero todo esto se le estaba viniendo encima. Y Ezequiel lo está profetizando. Y es importante esta expresión para que veamos que luego las cosas ocurren. Ocurren lo que dicen los verdaderos profetas, para que cuando luego diga el profeta otra cosa, que va a ocurrir más después, podamos entender que es verdad de Dios. Porque si se ha cumplido la primera, por el mismo argumento de que es mano de Dios, se cumplirá la segunda y la tercera tiempo después. Son profecías que estaba dando el ministro Ezequiel. Y aún da más. En el capítulo 13 describe las causas. La principal era la idolatría. Israel se había hecho estatuas como Baal, como Acera, como Astarot, en lugares altos, en medio de sus campos, en medio de sus montes, y no solamente le hacían ofrendas de frutas, ofrendas de flores, sino que habían llegado incluso al sacrificio de niños, pensando que así complacían a sus dioses, algo que Dios aborrecía grandemente. Israel estaba plagada de falsos profetas que engañaban al pueblo, diciéndole, como describe el capítulo 13, paz, paz, y no había verdadera paz. Cuando Jeremías exhortaba al rey, rectifica tus caminos, escucha la voz de Dios, llegaban los falsos profetas y dicen, no le eches cuenta a Jeremías, tú échanos cuenta a nosotros que te va a ir bien, vas a tener paz y prosperidad. Cuando el Señor estaba diciendo ahora por Ezequiel, les va a venir liviandad, les va a venir ruina. Habían dejado a Dios, y un pueblo que abandona a Dios es un pueblo éticamente corrupto. No tendría por qué ser así. Es decir, pudiera haber naciones que no confiasen en el verdadero Dios y ser naciones éticamente sanas, al menos mediocres. Pero una nación que deja a Dios, no inmediatamente, ya Israel hacía tiempo que había dejado a Dios, ya el reino del norte ya estaba en el cautiverio por estas mismas cosas. Se llena, en este caso, como dice, de adivinos, de agoreros, que ponían velos mágicos, dice la Escritura literalmente en Ezequiel 13, para cazar las almas de las personas. Es decir, que detrás de un Halloween divertido no hay una acción
lúdica. Hay una atadura espiritual que intenta cazar las almas de las personas. Detrás de los agoreros, de los espiritistas, de todo lo que llenan los corazones de las personas que quitan a Dios de sus vidas, no se quedan vacías, no se quedan vacías. El espíritu de la persona no se queda vacío, se llena, se contamina de cuestiones espirituales viciadas que causan ruina moral a la persona, a las familias y a la sociedad en la que viven. La situación de Judá era lamentable, pero lo que vamos a leer ahora en el capítulo 8, espero que pocas veces lo leamos en nuestra vida. Dice, capítulo 7, versículo 22. Capítulo 7, versículo 22. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto. ¿Recordáis cuál era una de las expresiones favoritas de nuestro hermano Morse? Cuando nos exhortaba a buscar a Dios en nuestro lugar secreto. El Señor tenía un lugar secreto en la tierra. Él le llamaba secreto, era muy público. ¿Dónde estaba el templo de Dios? En Jerusalén. Allí estaba la presencia y allí estaba la gloria de Dios. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Han violado mi lugar secreto. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, pero vamos a describir cómo lo violan. Capítulo 8. Ezequiel fue arrebatado en una visión que le trasladó desde el río Quebar en visión hacia el templo que estaba en Jerusalén. Dice, versículo 2, y miré, y he aquí que parecía de hombre, al final del versículo, voy a leer el 1. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, y fuego, y de sus lomos para abajo resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Está hablando del Cristo glorificado, o la revelación de la visión glorificada de Dios del capítulo 1. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre los cielos y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, que estaba la habitación de las imágenes de celo, la que provocaba a ellos. Es decir, en la zona norte del templo habían colocado las propias imágenes que provocaban a celo al Señor. Dice, pero ahí no queda la cosa. Allí estaba la gloria del Señor y vi como la visión que yo había visto en el templo y me dice, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado norte. Y he aquí el norte junto a la puerta aquella imagen de celo en la entrada. Versículo 6. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ve lo que esto hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para aquí alejarme de mi santuario. Lo traen aquí para alejarme a mí de mi santuario. ¿Cuántos santuarios había en el mundo? Uno. ¿Cuántos llamados santuarios hay por todo el mundo para otros dioses? ¿Miles? Pues dejar el santuario de Dios tranquilo. No se quedan tranquilos. Tienen que traer los ídolos del lugar alto al santuario de Dios para echar al Señor de allí. ¿Os imagináis la tristeza de corazón que tendría el Señor cuando veía a la mayoría de su pueblo adorando los ídolos y las estatuas? Como decía Jeremías, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis escuchado alguna vez de una nación que cambia a su Dios por otro Dios? Ninguna. ¿Imagináis una autoridad aquí de Huelva que diga, vamos a cambiar el monumento a la Virgen de Rocío que está ahí por la Virgen de la Macarena? Dura esa autoridad aquí en Huelva 2 minutos.
No se le ocurra a nadie. Y el único pueblo que tiene al Dios vivo y verdadero lo cambia por una cisterna de aguas rotas, como revela Jeremías. ¿Qué habéis hecho? Dice, es que nosotros hemos decidido adorar al Dios del palo y de la astilla como hacen las demás naciones. Anda, hijo, que anda. En vez de las demás naciones aprender de ti, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tú vas y aprendes de las demás naciones lo abominable que ellas hacen. No se conformaron, y lo vamos a decir rápido. Me dijo, mira ahora, y en una visión le hace ver, versículo 9, ve las abominaciones malvadas que ellos hacen. Versículo 10, entré pues y miré, y he aquí formas de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes de todo alrededor. Por una ventanita vio todo lo que estaba pintado dentro del templo, figuras de reptiles abominables para Dios. Pero delante de ellos estaban sentados 70 varones de los ancianos. Pero por favor, ¿qué están haciendo los ancianos? ¿Qué estaban haciendo en la historia de Samuel que nos leía Diego el viernes? ¿Qué hizo Firnes y Ornis? No fueron reprendidos por su padre. Y el Señor le amonestó a su padre por no haberle estorbado cuando hacían mal. Gloria al Señor, que ha estorbado sus padres a Daniel y a Ezequiel, y luego a Esther cuando nació en Susa. Gloria al Señor que aquí hay jóvenes que han sido estorbados por sus padres a la declinación del mal. Porque los padres tenemos que dar amor y tenemos que dar disciplina, no constantemente amonestando. Tenemos que dar amor y estar dando disciplina. Quien da amor y no da disciplina está malcriando a sus hijos, está consintiendo. Los judíos se habían convertido en un pueblo rebelde consentido. Dice, pues todavía hay más, pero ya vamos a ir rápido. Después de las cámaras pintadas, dice, versículo 13, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí endechando a Tarmuz. ¿Veis lo de los adivinos? Dice, pues vuélvete aún y verás todavía cosas mayores, abominables. Y me llevó al atrio de dentro, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, que la entrada y el altar como 25 varones, con sus espaldas vueltas hacia el templo de Dios. A eso se le llama violar el santuario de Dios. ¿Qué puede hacer Dios santo, santo y santo cuando su santuario es violado? Abandonar el templo. Pero es triste, ¿eh? Si aquí nosotros un día viniésemos y nos encontrásemos, o que venga ahora la autoridad y nos quitan de aquí para poner aquí una estatua, estarían violando este lugar, estarían violando nuestra fe y nuestras convicciones. Si alguien violase a una de nuestras hijas, merecería un castigo duro. Así se estaba sintiendo el Señor. Habían violado y profanado su santo nombre. El único argumento que le quedaba era lo que le ocurrió a Judá. Vamos al capítulo 16. En el capítulo 16, todo esto que está ocurriendo se le llama infidelidad de Jerusalén. Infidelidad de Jerusalén. Es largo el capítulo 16, pero describe todo lo que Jerusalén estaba haciendo. Es terrible. No solamente habían dejado a su Dios por otros dioses, sino que se estaban relacionando con cualquier dios que pasara por allí. Dice, todavía las personas que se dedican a la prostitución todavía cobran por ello, pero tú incluso das dádivas a los que se echan contigo y te has vuelto una escoria, una inmundicia. Todos te han rechazado y despechado. No vales
Nada. Pero antes de leer el final del capítulo 16, nótese lo que dice en el capítulo 17, porque son dos palabras que abren la llave de la comprensión de lo de antes. Dice el capítulo 17, versículo final del 15. Pero se rebeló contra mí enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado y escapará el que tal cosa hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Ahora está hablando la escritura de Sedequías. Después de Joaquín se levantó Sedequías, que tenía un pacto con el rey de Babilonia. Tenía un pacto y este rompió el pacto. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Dice, ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla cuando se levanten vallados y edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, por cuanto he aquí que él había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. ¿Cómo había hecho el rey un pacto con el otro rey? Se habían dado la mano. Para Dios un pacto es un pacto. Lo podía haber firmado una servilleta, se habían dado la mano. ¿Qué hizo el rey de Judá con ese pacto? Lo invalidó y lo quebrantó. ¿Qué castigo merecía? La muerte. Cuando el otro entró, se lo llevó y lo mató. Justo castigo. Había invalidado el pacto. Nótese lo que dice al final del capítulo 16 sobre Judá. 58, versículo 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero me ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Os dais cuenta? La misma expresión que había hecho Sedequías. La misma. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando reciba a tus hermanos los mayores que tú y los menores, los cuales yo te daré por hijos, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. ¿Qué castigo merecía Judá por haber invalidado el pacto, por haber quebrantado el juramento? Un solo juicio, el fin, la muerte. Judá mismo lo estaba diciendo respecto del profeta Sedequías, ellas mismas estaban dando su propio juicio. Y ya el Señor solo había dicho, dice, córtate las barbas, córtate los cabellos y pártelo en 3 partes, pésalo una balanza. Una parte la quemas dentro de ese adobe de Jerusalén, a fuego. Otra parte, en la espada por fuera, la cortas con la espada. Y otra parte la expande al viento. Eso implicaba que 2/3 partes iban a morir. Y una tercera parte iban a quedar deportados, todos sus cabellos, por todo el imperio de Babilonia. Y ahora dice el Señor, cuando tú mereces que yo te deje, cuando tú mereces que yo te abandone, yo no te voy a tratar como tú te mereces. Porque yo no soy hombre, yo no soy persona que trate a las demás como nos merecemos. El Señor es Dios y Él nos trata a nosotros por su gracia insondable. ¿Y cuál es la gracia? Lo hemos cantado en la canción Creo en Dios. Fiel es Dios, que cumple lo que prometió. Yo hice un pacto contigo. Tú te has saltado el pacto. Humanamente, quien se salta y quebranta el pacto merece la muerte. Uno que abandona a su cónyuge merece o está muerto para el otro, porque lo ha despreciado. Pero cuán grande es el amor del otro que aún está dispuesto a recibir. Cuando no vale nada, cuando es un trapo de inmundicia, como un camino de trapos menstruosos.
Y además estableceré no otro pacto, sino un pacto sempiterno. No un pacto temporal para que siga siendo mi hija, para que siga siendo mi amada, sino que vas a ser mi amada por toda la eternidad. ¿Cómo? Que no solamente me prometes que me vas a traer del cautiverio, que vas a ser capaz de recoger todos los cabellos esto uno a uno y lo vas a traer otra vez aquí, que me vas a restaurar, sino que además de una restauración temporal me haces promesas de gloria, promesas de pacto eterno. Pero ¿qué has visto en mí? En ti nada. Para que se sepa que por ti no es por mi nombre, es por mi gracia. Para que todos entiendan y todos vean hasta dónde es el insondable amor del Señor. Por eso dice la segunda parte de Ezequiel 36, que a este pueblo perdonado, a este pueblo restaurado, dice el Señor en el 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El Señor iba a cambiar nuestro corazón duro, como el diamante, como la piedra, en un corazón de carne. El castigo que nosotros merecíamos y que toda la humanidad merecía fue pagado por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. La santa justicia de Dios fue calmada. La ira de Dios cayó sobre él. Sobre nosotros ha caído la benevolencia, la gracia. Y no solamente ha derramado gracia sobre nosotros, sino que dice que ahora va a derramar su Espíritu. La bendita persona divina del Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Para que este pacto no sea un pacto temporal, sea un pacto eterno y para siempre. Es una gloriosa promesa, un precioso versículo, porque además luego en el capítulo 37 se describe algo que ya no vamos a leer, que es el valle de los huesos secos, que dice, ¿veis? ¿Qué es lo que veis? Un cementerio con valle de huesos secos. Pues estos valles yo les daré carne y soplaré mi espíritu en ellos y se levantarán. ¿Y sabéis qué ocurrió con Israel? Todo esto que estamos diciendo ocurrió con Israel. Ya nosotros lo estamos viendo de una perspectiva, digamos, pasada, porque ya esto es hecho pasado. Pero ellos lo estaban escuchando como profecías que iban a ocurrir en el futuro. ¿Qué ocurrió en el futuro? Que Judá fue llevada al cautiverio. ¿Qué ocurrió en el futuro? Que Judá volvió del cautiverio. Pero no solamente Judá, sino que como dice el capítulo 37, volvieron Judá e Israel. Le dice, profeta, coge dos palos. Uno que representa es que los nombres a oliva y a oliván. Uno que representa a Israel, el reino del norte, y otro que representa a Judá. Uno que representa a una de las hermanas, a Olía, y otro que representa a la otra hermana, a Olivá. Y júntalo en tu mano, para que no sean más dos pueblos, sino que sean uno. Y cuando regresen, no regresen como dos pueblos, sino que regresen como un solo pueblo. Porque allí pondré yo otra vez mi templo. Y entonces el Señor le da promesas de restauración y promesas de reconstrucción del templo. Este templo
Es un templo que no fue el segundo templo que se reconstruyó cuando regresaron Zorobabel, Esdras y demás. Este es un templo, por las dimensiones y por las características que se dan hasta 8 capítulos de detalles, es el templo que entienden la mayoría de comentaristas que está haciendo referencia al templo que se reconstruirá pronto, cuando Israel sea liberada de la opresión, en el milenio. Cuando haya un gobierno del Señor en la tierra, se reconstruirá en Jerusalén este glorioso templo. Pero desde luego hay una expresión que es la del que el Señor será para nosotros un pequeño santuario. Ellos violaron el lugar secreto, pero ahora dice el Señor que allí donde se invoca su nombre, sea en cualquier sitio del cautiverio, sea en cualquier lugar de la tierra, allí hay un pequeño santuario para Dios. Este lugar que nosotros estamos pisando hoy es un pequeño santuario. Es un lugar donde nosotros que éramos ante trapos de inmundicia, hemos sido purificados por la sangre del Cordero antes de entrar por este lugar. Nadie es digno de estar aquí. Nadie puede decir que está aquí delante de la presencia de Dios por sus méritos, por su justicia, sino que por la sangre del Cordero todos tenemos esta relación especial con Él. Y delante de Él levantamos un pequeño santuario para que su nombre sea vindicado. Hay otros lugares que le llaman santuario. Es que profanan constantemente todo lo que tiene que ver con Dios y con su nombre. Pero aquí en Huelva hay un pequeño santuario verdadero. Hay otros lugares de culto también, pero en cada sitio donde se honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un pequeño santuario. Tu corazón es un pequeño santuario de Dios, porque allí mora el Espíritu Santo. La persona que está al lado de ti es una persona sagrada, porque para Dios es un pequeño santuario que puede honrar y vindicar su santo nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga.